Bueno, perdón, pero al fin logré entrar. Creo que cambiar hasta el de laptop. Me regalan un comprendido para ver si me están escuchando. Sí, profe, sí. Sí, Listo. profe. Sí, un momentito porque no los estoy yendo por los audífonos. Ok, ahora sí, creo que sí estamos. Bueno, con las disculpas del caso. Es que siempre ocurren. Bueno, bienvenidos al curso de Derecho Laboral 1. Este es un curso regular que se imparte por la Cátedra de Derecho de la Facultad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Que me corresponde dar. En realidad, desde hace bastante tiempo, me ha tocado por bendición tener la oportunidad de darles este curso. Déjenme parar si acomodo el laptop un poquito así. Quisiera presentarme. Mi nombre es Luis Mesen García. Soy el profesor tutor que los voy a acompañar a lo largo de estas 4 tutorías. Recordarles que es esencial que nos comuniquemos por por los medios establecidos, los foros de dudas, los correos que habilita el entorno para podamos hacer la comunicación lo suficientemente fluida. ¿Qué más puedo decir? Bueno, como información, soy abogado y además trabajo en la Corte Suprema de Justicia, justamente juez de trabajo. Entonces espero poder transmitirles un poco mi experiencia adquirida durante varios años en este puesto, para efectos de que la transmisión de los contenidos sea la más idónea. La idea es que nosotros seamos un intermediario entre la unidad y ustedes puedan y que les facilite el tema de manejar esta materia. Vamos a manejar 4 tutorías. En principio voy a manejar un resumen que les he preparado. Sin perjuicio que ustedes puedan intervenir durante las sesiones, haciendo las interrupciones que ustedes consideren oportunas. Aquí estoy descargando el resumen que lo voy a compartir. Un momentito, estoy verificando. Como tengo que cambiar de computadora, pues ya lo tenemos aquí. Okay. Bien. Ok. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno. Ven mi pantalla, disculpen, muchachos. Correcto, profesor. Sí se ve bien la pantalla. Muchas gracias, bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a empezar hablando del derecho laboral. Tengo que contarles una historia antes de que entremos en detalle. Es como una fábula, un relato que me ayuda a presentarles el curso. Vamos a ver, en la evolución de los seres humanos como raza,
hubo varios momentos. Al principio, las relaciones entre los seres humanos eran muy básicas. El ser humano fue empezando a notar, empezó a notar que para resolver todas sus necesidades materiales y espirituales y emotivas necesitaba la relación con otros seres humanos. Así surgió instituciones como el matrimonio, como la agricultura, como la casa, pero las relaciones entre los seres humanos, aún como dije, a propósito de Trump y de la persecución que tiene contra los inmigrantes, nunca ha sido pacífica. Ahí ustedes van a ver en la evolución de la sociedad cómo han habido constantes conflictos donde normalmente el más fuerte se quiere comer al más pequeño. Para evitar una guerra y que todos pasemos agarrados del pelo y dándonos garrotazos, se han inventado sistemas normativos que procuran que resolvamos de un modo civilizado los conflictos. Hay normas de carácter religioso, como los que conocemos nosotros, los cristianos, los musulmanes y lo demás. Y luego tenemos normas morales y luego normas jurídicas. En cuanto a las normas religiosas, se procuran que a través de mi creencia en un ser superior, yo pueda asumir mis conductas, que mis conductas se ajusten a determinado patrón. También están las normas morales que, aparte de un yo interior, procuran que yo someta mi comportamiento también a determinados parámetros. Y también están las normas jurídicas que básicamente aspiran a lo mismo. Pero hay una diferencia importante entre las normas jurídicas, las religiosas y las morales. Es la posibilidad de imponerse a las personas. Por ejemplo, si yo es una obligación, un precepto que los domingos vaya al culto de la mesa o a la misa, y no voy, ni el pastor, ni el padre, ni un rabino, por ejemplo, puede llegar con la policía a exigirnos que vayamos a misa. Pero las normas jurídicas sí pueden imponerse a través del respaldo que les otorga el ordenamiento jurídico. De hecho, y en el contexto de un Estado moderno, recuerden que dentro de los elementos del Estado está el territorio, está el gobierno, y está el derecho. El gobierno es el que procura organizar en sentido general, a través de ciertas instituciones, el funcionamiento político de las comunidades. Pues bien, el derecho procura realizar ese orden y que todos ajustemos nuestra conducta a determinados parámetros. Un ejemplo, si yo voy a comprar una pantalla para ver streaming o televisión o fútbol o cualquier tipo de actividad, y ocurre que voy y la compro y no funciona bien, entonces tengo el ordenamiento jurídico me otorga varias posibilidades para obligar al vendedor a que cumpla su obligación. Cuando yo voy y compro un bien, básicamente recibo el mismo, pero además yo entrego un precio. Y yo entrego un precio para que el bien cumpla con mis necesidades, es ese sentido. Entonces, si ese televisor, en el parámetros, en el ejemplo que yo les planteaba, no funciona, entonces yo puedo exigir, una garantía de parte del mismo comerciante. Si no cumple, puedo ir a la Comisión del Consumidor para que gracias a la Comisión del Consumidor, el consumidor se ponga a cumplir con la garantía. Y si no funciona, también puedo ir a la vía judicial. ¿Para qué? Para que cumpla con lo correspondiente o incluso para que me dé una indemnización y el pago de los daños y perjuicios. Esta posibilidad de que yo pueda recurrir a las autoridades administrativas, policiales o judiciales, tiene que ver con la coercitividad, que es la posibilidad que tienen las normas jurídicas de imponerse a las personas. Pues bien, el derecho entonces procura que a través de esta imposición y la formulación de normas jurídicas, las personas ajustemos nuestras conductas a determinados parámetros y con eso realizar como finalidad inmediata alcanzar la paz social.
y que los seres humanos no estén en una constante guerra. Ahora, ese es el discurso. En la realidad todos sabemos que lamentablemente siguen ocurriendo homicidios, sigue ocurriendo vejaciones, siguen mucha gente lesionando el derecho de las demás personas, pero la intención es que, digamos, que en alguna medida el derecho sirva como un bálsamo, un remedio para que las personas alcancen la justicia. El derecho, pues entonces se erigió como una ciencia social que tiene esta finalidad inmediata, pero en el devenir de su desarrollo y conforme fue desarrollándose la sociedad, fue creando especialidades. Una primera división es entre público y privado. Público tiene que ver con la Constitución, con las instituciones, con la regulación del derecho administrativo, del derecho penal, y el derecho privado se encarga más de las relaciones entre las personas. Estamos hablando del derecho civil, del derecho comercial, del derecho agrario, incluso del derecho laboral. Ahora, el derecho laboral, y es aquí ya donde empezamos con lo nuestro, es un derecho especial, con una normativa particular, y como nos dice la unidad, ya entrando en detalle, el derecho laboral tiene como finalidad regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, garantizando condiciones justas y equitativas en el ámbito del trabajo. Se trata de una disciplina jurídica con principios propios que busca equilibrar la simetría de poder entre las partes en la relación laboral. Tiene una protección especial. Tiene como objetivo primordial brindar garantías a las personas trabajadoras. Dicha protección se concreta mediante normas esenciales de acción e interpretación, principios que rigen la materia y mecanismos para su efectiva aplicación. Partimos de una realidad en esta materia, partimos de una premisa. Aquí estamos hablando de una relación que es completamente asimétrica. Por un lado tenemos al patrono con toda su fuerza económica, que le permite organizar una empresa, por ejemplo, para llevar a cabo su afán de lucro, y para ello recurre a la contratación de personas o trabajadores que le ayuden a realizar ese objetivo. Y por el otro lado tenemos a la persona que carece de recursos y que ofrece su energía de trabajo a cambio de un salario para realizar sus necesidades de carácter personal y familiar. Esta relación por el factor económico es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene todo el músculo, todo el poder, y la otra parte, el trabajador, no lo tiene. Entonces, para resolver esta asimetría en la relación de poder, y que, de nuevo, el más grande no se coma el más chiquito, y que evitar las situaciones de abuso que ocurrieron antes, donde la gente casi que laboraba por comida y quería satisfacer jornadas extenuantes y muchos morían en el trabajo. Para resolver esa situación se crean las normas de derecho laboral. Entonces, muchas de estas normas están diseñadas para proteger a la parte más débil, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque partimos de que en la relación de trabajo existe una asimetría en la relación del poder, que lo establece el músculo que genera al patrono tener el poder económico. Por eso decimos que es un derecho intuitivo, protector, con una protección especial para una de las partes, que es el trabajador. La jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la naturaleza especial del derecho laboral y la necesidad de proteger a la parte más débil de la relación de trabajo. El derecho laboral es sin duda un derecho especial. Posee ciertos principios que lo caracterizan de otras ramas del derecho, como aquellos aplicables a la parte más débil de la relación, el trabajador, y que de una u otra forma buscan su protección. Este es el voto 2003-520 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, para entender cómo funciona esta rama del derecho, tenemos que entender cuáles son los principios que la inspiran, como enunciados generales que ayudan a la interpretación de las normas. El primer principio general es la constitucionalidad. En eso quiero hacer un apartado para retomar un poco lo que ustedes pudieron ver en sus cursos de humanidades, de historia y los de estudios sociales y de cívica del colegio,
a partir de que nuestro ordenamiento jurídico se organiza por un tema de jerarquía de normas. Y en la pirámide, si vieras una pirámide, en la cúspide de la pirámide está la Constitución. Recordemos que la Constitución es una norma especial que la aprueba una asamblea de constituyentes que fue especialmente convocada para tal efecto mediante elecciones. Se eligen los diputados que van a elaborar la Constitución que establece las reglas generales del funcionamiento del país, tanto el punto de vista de organización, como cuando se establecen los poderes, como el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, se crean un régimen de instituciones autónomas, por ejemplo, estamos hablando de las universidades, de las municipalidades, de el INBO, el ICE, del IMAS, del INA, estamos hablando también de los bancos estatales, todo un conjunto de instituciones que brindan una serie de bienes y servicios a la comunidad. Pero a su vez también en la Constitución se expresan determinados derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que protegen tanto a nacionales como extranjeros. En materia de derecho de trabajo hay muchos principios. Tenemos el derecho al trabajo, que vamos a hablar, tenemos el derecho a la seguridad social, tenemos el derecho a la igualdad de salario, tenemos el derecho a la huelga, tenemos el derecho a la sindicalización, entre otros derechos de carácter social que están afirmados en la Constitución política. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho con constitucionalidad porque es un derecho fundamental, que está establecido en el artículo 56. Este establece que el Estado debe garantizar una ocupación honesta y bien remunerada, evitando condiciones que degraden la dignidad del trabajador o reduzcan su labor a la condición de simple mercancía. Vemos que la Constitución misma rescata ese carácter positivo, protector del derecho al trabajo, la necesidad de proteger la dignidad del trabajador como persona y que el trabajo se vea como una actividad humana digna y no como una mera mercancía. Este es un precepto muy, muy importante. Además, la Constitución política establece el trabajo como un derecho y como una obligación del ciudadano. Derecho que, como un derecho que las personas puedan obtener un trabajo que le genere su remuneración, pero también es una obligación con la sociedad, porque la persona que trabaja contribuye con su esfuerzo a que la economía como tal funcione, como veremos más adelante. Otro principio importante del derecho de trabajo es la renunciabilidad. El artículo 11 del Código de Trabajo dispone que son nulas las renuncias a los derechos que el ordenamiento laboral otorga a los trabajadores. Ejemplo, un trabajador que ha acumulado vacaciones no puede renunciar a su derecho a disfrutarlas. Cualquier cláusula en un contrato que establezca lo anterior es completamente nula. Igual, por ejemplo, si se estableciera que el trabajador no tiene derecho al salario mínimo, igual esa renuncia, aunque se ponga de manera expresa en el contrato, no tiene ningún peso específico y se considera que la misma es completamente nula. Con eso, entonces, queremos dar sentido al tema de la irrenunciabilidad. En cuanto al derecho al trabajo, nuevamente nos reafirma el Código de Trabajo lo que ya vemos que tiene contemplado la Constitución Política, y dice el artículo 8, a ningún individuo se le coartará de la libertad de trabajo, ni se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le plazca, siempre que cumpla con las prescripciones de las leyes y reglamentos respectivos. Solamente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, pueden ponerse el trabajo e impedirse el trabajo, y ello mediante resolución de las autoridades competentes dictada conforme a la ley. Entonces, reafirma el sentido de que el derecho al trabajo es un derecho pilar de nuestro ordenamiento jurídico y lo establece tanto la Constitución Política como el mismo Código de Trabajo. Otro principio importante de tomar en cuenta es el principio de igualdad. Dice el artículo 33 de la Constitución Política, establece que toda persona es igual ante la ley y prohíbe la discriminación en el ámbito laboral. Uno de los principios esenciales que regula esta materia es el principio de no discriminación. Ustedes van a ver que, por ejemplo,
El mismo Código de Trabajo tiene una regulación amplia del tema de la discriminación, que se impide, por ejemplo, en materia de cuando estamos en el proceso de previo a la constitución de la relación laboral, por ejemplo, cuando se hacen entrevistas y selecciones, no se pueden aplicar criterios que discriminen por edad, por sexo, por raza, por religión. Todo ese tipo de discriminaciones son odiosas. Igual durante el ejercicio de la relación laboral, por ejemplo, no puede ser justo que dos personas que realizan el mismo trabajo tengan una remuneración distinta. Eso afecta el principio de igualdad. Entonces, ese es un principio muy importante que está presente en la interpretación y en la aplicación de las normas del derecho del trabajo. Otra expresión de este principio es lo que se contempla en el artículo 57, que es el de igualdad de salarios. De todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para el trabajo igual en condiciones idénticas con condiciones de eficiencia. Este es un principio muy importante. Sin embargo, también es muy vulnerado. Hay mucha discriminación, incluso de carácter sexual. A veces nos encontramos que mujeres y hombres llevan a cabo la misma labor, pero se remuneran de modo distinto. Esto es odioso, prohibioso, es contrario a estos principios y si se detecta puede meritar una condena para el patrono y el deber de indemnizar al trabajador, a la trabajadora con el pago de la indemnización correspondiente. Otro principio importante es el de prescriptibilidad. Eso tiene este principio que menciona el autor en este punto, indica que los derechos de los trabajadores no prescriben mientras esté en vigencia la relación laboral. Por ejemplo, es muy difícil para el trabajador presentar un reclamo de horas extras si el patrono dice que no se pagan horas extras, pero les exigía a los trabajadores cumplirlas. Eso pasa muy frecuentemente, lamentablemente. Entonces el trabajador, por el miedo a perder su trabajo, no formula ningún tipo de reclamo y continúa laborando las horas extras sin remuneración. El principio de imprescriptibilidad de lo que habla es que después de constituir, que durante el desempeño de la relación laboral y aún después, hasta por un año, el trabajador tiene la oportunidad de plantear su reclamo. Entonces, el trabajador ocurre que ya se fue porque renunció, porque consiguió un mejor trabajo o porque fue despedido y le pagaron las prestaciones, tiene el derecho hasta por un año después de terminar la relación laboral de presentar el reclamo correspondiente para que se le pague todo lo que se le va a pagar. Además, con el pago de intereses y de indexación. Recordemos que los intereses lo que procura es devolverle a las personas el goce de oportunidad del dinero y la indexación, traer el dinero a valor presente. Pues bien, la imprescriptibilidad lo que procura es que no se lesionen ni se burlen los derechos del trabajador por ese tema de que el trabajador tiene miedo de presentar su reclamo porque va a ser despedido y necesita su empleo para poder, con su salario, satisfacer sus necesidades personales y las de su familia. Pues bien, para proteger al trabajador, en la aplicación de este principio protector, se le da chance de no reclame, el trabajador no reclame en este periodo. Incluso tienen de hoy un año después de terminar la relación laboral para que presente el reclamo correspondiente. Esto es lo que nos habla el autor en cuanto a este principio. Otro principio es el de contenido mínimo de las garantías. Dice, el artículo 29 del Código de Trabajo estipula que todo contrato de trabajo debe incluir como mínimo las garantías y derechos establecidos en la legislación laboral. Incluso no se puede mencionar, incluso no puede haber contrato, pero siempre van a estar presentes esas garantías y derechos. ¿Por qué? Porque son el contenido mínimo de cualquier relación laboral. Otro principio importante es indubio pro operario. Este principio indica que en caso de duda en la interpretación de una norma o de una situación fáctica, se debe favorecer al trabajador. Ejemplo, si existen dos interpretaciones posibles sobre un beneficio laboral, la que beneficia al trabajador en mayor medida deberá prevalecer. Otro principio que nos menciona el autor es el de la norma más favorable. Es decir, cuando hay conflictos entre normas laborales, se debe aplicar aquella que sea más beneficiosa para el trabajador. Por ejemplo, si hay un contrato individual que otorga 30 días de vacaciones y el Código de Trabajo establece, aquí nos habla de una norma general, pero el Código de Trabajo establece que son 14 días, se aplican los 30 días. ¿Por qué? Porque en el Código de Trabajo lo que se considera es un mínimo.
y si existe un contrato o un reglamento, o un convenio colectivo de trabajo que establece un plazo superior, el que otorga más beneficios al trabajador en la aplicación del principio de la norma más favorable, es el que se tiene que considerar. Otros de esos principios son el de la gestión de timbres. Vamos a ver, cuando usted presenta una demanda en sede civil o contencioso, tiene que pagar unos timbres fiscales, tiene que pagar timbres del colegio de abogados, incluso cuando contesta una demanda. En materia laboral no se tiene que pagar ningún tipo de timbre. El trabajador, ya sea de manera personal, directa, o acudiendo o mediante su abogado, o recurriendo a la defensa pública, por ejemplo, cuando presente su demanda, no tiene que pagar ningún tipo de timbre para poder presentar su demanda. Esto es expresión también de otro principio muy importante, que es el de gratuidad. Significa que para facilitar el acceso a la justicia de los trabajadores, se establecen que el trabajador no tiene que pagar absolutamente nada. Además de los timbres, para poner un ejemplo, el artículo 454 del Código de Trabajo establece que las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual último actual supere 2 salarios base del cargo auxiliar administrativo de conformidad con lo expuesto en el artículo 6 de la ley 9289, tendrán derecho a asistencia legal gratuita costeada por el Estado para la tutela de sus derechos y conflictos jurídicos individuales. Uno de los avances más importantes que se ha obtenido para los trabajadores en su protección, en su tutela, fue mediante la aprobación de la reforma procesal laboral que entró a regir en el año 2017, establecer la defensa pública para los trabajadores. Si cualquiera de ustedes tiene un problema con su patrono, lo despiden, no le pagan sus prestaciones, o lo despiden de manera irregular, les alegan una causal que no existió, ustedes pueden ir a donde un abogado de la defensa pública para que les contribuya elaborando la demanda, asistiendo a los juicios, presentando recursos, es decir, dándoles la asesoría técnica, jurídica, para que les represente como trabajadores. Esta es una posibilidad, ya insisto, que se creó con la reforma procesal laboral, y lo que procura es facilitar el acceso, proteger a la persona más débil, al trabajador, para que pueda acudir a la vía jurisdiccional a exigir el respeto de sus derechos. Las normas de trabajo son normas de orden público, es decir, de conformidad con el artículo 14, todas las disposiciones de carácter laboral no pueden ser disponibles para las partes, es decir, lo mismo que mencionamos con temas de la renunciabilidad, es decir, no se pueden modificar los mínimos que establece el reglamento jurídico, no, por ejemplo, no se puede, por ejemplo, desaplicar lo que se dice sobre las vacaciones y decir que en lugar de 14 van a ser 12 o 10 días. ¿Por qué? Porque son normas de orden público que no pueden ser derogadas por las partes. Bien, eso cuanto a los principios. Ahora, en cuanto a los trabajadores, en la población laboral hay diferencias. Y una de las básicas es que existen trabajadores en el sector público y en el sector privado. Y esto no es una mera clasificación teórica, sino que en la práctica tiene un montón de diferencias y de consecuencias. La legislación laboral nos dice la unidad costarricense se aplica tanto a trabajadores del sector público como privado, pero existen regímenes diferenciados como el Código de Trabajo y el Estatuto de Servicio Civil. Sin entrar mucho en detalle, porque eso lo veremos en la siguiente tutoría o en la tercera, si mal no recuerdo. Existen diferencias importantes entre ser empleado público y empleado privado, mientras que la regulación del empleado en el sector privado está contemplada en el Código de Trabajo primordialmente, en el Código, en la relación de empleo público, además de lo que contempla el Código, porque se mantiene, pero existen disposiciones especiales en normas de carácter administrativo. Una puede ser el Estatuto de Servicio Civil, pero no es la única, porque existen otro tipo de normas de carácter administrativo que establecen regulaciones especiales, por ejemplo, como el Código Municipal. Es una relación de empleo, la de empleo público, mucho más compleja. Hay más normativa, más desarrollo, con principios distintos que incluso se contraponen al los principios de materia laboral, o los atenúan. Por ejemplo, el tema del contrato de realidad choca con el tema del principio de legalidad que priva en materia de empleo público.
no los quiero abrumar con esta diferencia. Ya veremos en casos prácticos cómo opera esta diferencia de trato. Ahora vamos con algunas definiciones. La primera es patrono. ¿Quién es el patrono? Lo que nosotros conocemos de siempre es la persona física o jurídica que emplea a trabajadores bajo su dirección y control. La existencia de una relación laboral no depende de la formalización escrita de un contrato, sino de la realidad de la prestación de servicio. Ejemplo, un empresario que contrata a un trabajador para realizar labores en su empresa es considerado patrono, aun si no existe un contrato escrito. Lo que importante es lo que lo que ocurre en la realidad. Intermediarios son aquellos que contratan personas para que trabajen para un tercero. Tanto el empleador original como el intermediario son responsables solidariamente. Ejemplo, una agencia de empleo que contrata trabajadores para que laboren en una empresa de manufactura es considerada intermediaria y tanto la agencia como la empresa son responsables de las condiciones laborales. Otro tipo de categorías son los representantes patronales. Estos sustituyen la voluntad del empleador en la toma de decisiones, incluyendo gerentes, directores o administradores. Obviamente estamos hablando de empresas o instituciones de mayor tamaño. Ejemplo, un gerente de recursos humanos que contrata y despide trabajadores actúa como representante del patrón y sus decisiones tienen las mismas validez que las del empleador y comprometen la responsabilidad del empleador. Bueno, con eso acabamos el capítulo número 1. ¿Algún comentario o consulta al respecto? ¿Les escucho? ¿Vamos bien, muchachos? Hola, sí, yo tengo una consulta que había leído por ahí sobre las horas extras. Ajá. Que yo tengo un emprendimiento y a veces cometo ese error, creo, porque las chicas lo eligen así, por ejemplo, pero leí que no es correcto. Que si ellos Tiempo se por quedan, tiempo. sí, exacto, si ellas se quedan una hora Sí. extra más, quieren entrar el día siguiente a las 10 de la mañana y les parece excelente Sí. y hemos hecho eso por varios ratos y leí que no es Sí, correcto. y pasa mucho en la realidad y en todo tipo de población laboral, incluso a nivel profesional. Esta práctica es completamente ilegal e irrespeta el derecho de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la forma como se retribuye la jornada extraordinaria es cuando se paga una vez y media el valor de la hora. Por ejemplo, si una persona se queda una hora después de su trabajo, se le tiene que pagar el equivalente a hora y media. Si se le da el tiempo por tiempo y a esta persona el siguiente día o otro día se le da esa hora, en realidad se le tendría que dar hora y media para poder, sí, y no una hora. Por eso esta práctica es censurada y es contraria al derecho de trabajo. Y por ejemplo, para también yo curarme en salud, igual si alguna de las muchachas, de las colaboradoras quieren quejarse, igual quieren quejarse de esa práctica, digamos, que pasara, aunque nadie se está quejando y también lo voy a cambiar, podrían legalmente cobrarme todo lo que todas esas horas extras o si hay una compensación de eso de tiempo por tiempo. Mira, vamos a ver, ya estás planteando un caso muy, muy hipotético, pero vamos a ver, si yo lo tuviera que resolver, yo diría, bueno, no se le pagó en efectivo, pero se le reconoció en tiempo. Yo lo único le diría sería es que le están dando media hora por cada hora que se le reconoció mediante esa vía de compensación. Entonces, eventualmente la trabajadora tendría el derecho a que se le reconozca esa diferencia. Ahora, obviamente todo esto depende de los elementos de prueba que pueda aportar el trabajador para demostrar que cumplió con esa jornada extraordinaria. Estamos hablando de prueba, registros de marca, estamos hablando de prueba testimonial, es decir, hay que ver cómo el trabajador, porque además la jornada extraordinaria no es normal
se supone que no es normal dentro del contexto de la relación. Por eso se le dice al trabajador que tiene la carga de la prueba de demostrar el cumplimiento de la jornada extraordinaria, salvo que sea habitual. Habitual es, por ejemplo, cuando un guarda se le impone una jornada de 12 horas por día todos los días, de 12 horas por día todos los días, es decir, que entra a las 6 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, o entre las 6 de la tarde, sale a las 6 de la mañana. En este caso, cuando es habitual, no tiene la carga de la prueba del trabajador. Pero cuando es excepcional, es decir, un día había que sacar trabajo porque había que cumplir con un pedido, ese día se le pidió al trabajador, pues el trabajador tiene la carga de guardar el registro de que ese día, no sé cómo opera en tu empresa o cómo operan en otras, pero lo propio es que, digamos, es que si existe un relomarcador o si existe un libro donde la persona firma, el trabajador puede aportarlo como registro, como prueba para efectos de que se le reconozca lo correspondiente. Igual existe libertad probatoria. Si, por ejemplo, hay videos, si hay testigos, o si, por ejemplo, llega el esposo a recogerla, o llega la hermana, o llega una tía, en fin, es muy variada la posibilidad que tiene el trabajador para poder demostrar que cumplió con una extraordinaria. En fin, creo que logré ser muy explícito. Sí, que perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Mi consejo, desde luego, sería que normalices la situación, porque además corres el riesgo, por ejemplo, de que o cualquier patrono que incurra en la misma práctica para no personalizarlo, de vulnerar cualquier derecho del trabajo, y ahí ocurre que llegó el inspector del Ministerio de Trabajo y comprobó que se comete irregularidades en un tema específico. Pues el inspector puede elaborar un acta y eventualmente presentar una denuncia en la sede judicial, y además de lo que tiene que pagarle el trabajador, se le pueden poner multas que se consideran a partir del salario mínimo. Son multas que pueden ser elevadas dependiendo del tipo de falta. Entonces, para no verse involucrado tampoco en un proceso por infracciones a las leyes del trabajo, el consejo pues es que tratar de ajustar cuántos son patronos, o cuando ustedes asesoran a patronos en la materia que ustedes están estudiando, como el chaval de recursos humanos, por ejemplo, es que trate de ajustar su conducta respecto a los derechos de los trabajadores para que no sean involucrados en actuales responsabilidades y sean sujetos de multas. Hay que recordar que también el tema de la retribución tiene impacto en otros extremos, por ejemplo, en el pago de cargas sociales, porque se supone que el pago de planillas de la caja tiene que corresponder al salario real recibido. Entonces, si se declara un salario menor, eventualmente también la caja podemos dar un inspector para que se le reconozca en una planilla y también con multas e intereses. Entonces, hay que tratar de curarse en salud al respecto. Bueno, Sí. Gracias. Ahora pasamos, con mucho gusto. Ahora pasamos al segundo capítulo, el contrato de trabajo. Los contratos de trabajo son distintos y son especiales como todas las normas del trabajo, del derecho de trabajo. La autonomía de la voluntad es sustituida por la protección especial del Estado. Vamos a ver, si yo voy a comprar un carro, me interesa comprar un carro porque lo considero que es muy bonito, porque es 4x4, porque me permite, por ejemplo, o es un pick-up, me permite llevar carga, bueno, por cualquier tipo de motivo. Y yo lo voy a comprar, hay una persona que lo está vendiendo, ya sea que lo vea en Facebook, o lo vea en Serie Autos, o lo vi en la calle con un rótulo, algo por el estilo, pasé por una venta de autos. Yo puedo ir y negociar, entonces entramos en un estira y coge, bueno, él dice cuesta 7 millones, yo digo pues cuesta 6,5 millones, o nos ponemos de acuerdo en decir, bueno, está bien, pero usted paga los honorarios y la inscripción, vamos a ver, es mucho más fácil negociar. En materia laboral, esas posibilidades de negociar los extremos de la relación laboral están muy limitadas. ¿Por qué? Porque existen regulaciones especiales en todos los campos. Por ejemplo, no se puede negociar la jornada para arriba.
sino que tiene que ser negociada para abajo, es decir, el límite son 48 horas. Eventualmente el patrono puede ofrecer 42 o 40, dependiendo de sus necesidades, pero no puede exigir 50 si no cumple con el pago de la jornada extraordinaria, volviendo al tema. Por ejemplo, el patrono no puede ofrecer un salario inferior al mínimo de ley. ¿Por qué? Porque para esa categoría de trabajo existe un mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo que se tiene que respetar. Entonces, de nuevo, los contratos de trabajo están condicionados por todas las normas laborales que protegen al trabajador, y si son negociables son hacia la alta, mejorando las condiciones mínimas que establece el Código de Trabajo. Por eso se ve muy condicionada la autonomía de la voluntad, que como vimos es mucho más amplia en materia civil. Elementos del contrato. No importa qué nombre se le dé al contrato de trabajo, siempre que se presente, es contrato de trabajo siempre que se presenten los siguientes elementos. Entonces estamos hablando de la prestación personalísima, según la cual el trabajador debe ejecutar personalmente su labor, es decir, yo contrato a fulano y tal para que haga la construcción de una casa, por ejemplo, o la construcción de un muro. Lo contrato porque sé que es un maestro de obras o un albañil muy calificado que tiene mucha experiencia, que ha hecho otras obras que han sido muy eficientes, que además es una persona responsable, comprometida con su trabajo y que va a cumplir con los plazos y la calidad del trabajo. Entonces, por esos atributos personales, yo lo contrato a él, y lo cual significa que él no puede enviar a otra persona a sustituirlo. ¿Por qué? Porque él fue contratado por sus condiciones personales. Ese es el elemento de la prestación personalísima. Y la subordinación jurídica es que el patrono tiene una serie de poderes en relación con el trabajador. El trabajador está sujeto a la dirección del empleador. Se han reconocido varios poderes: el poder de dirección, que es el de dar órdenes, el poder de don de mando, además el poder de dirigir el trabajo hacia las necesidades de la empresa y hacer ajustes al respecto, el poder de disciplinar al trabajador cuando incurra en alguna falta, mediante los mecanismos usuales, amonestación verbal, amonestación por escrito, o suspensión e incluso hasta con el despido. Y además otro elemento importante es el trabajo, es la remuneración. Si a una persona hace una labor X, y se le paga un salario, estamos en presencia, si están además los otros dos elementos, de una relación de carácter laboral, que lo cual dista, por ejemplo, si cuando alguien hace una labor de voluntariado, por ejemplo, que contribuye con, son de las damas rosadas que apoyan, que van a la clínica, entonces ayudan a adultos mayores o ayudan a pacientes. Obviamente en esos casos no hay relación laboral porque no hay pago. Pero entonces, si están presentes esos tres elementos, prestación personalísima, subordinación jurídica y pago de salario o retribución, estamos hablando de una relación laboral. Si por el contrario no están presentes, no estamos en presencia de una relación laboral. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces se han querido disfrazar relaciones laborales como relaciones comerciales o por servicios profesionales. Y incluso se firma un contrato y lo demás, y se dice, yo he visto, por ejemplo, contratos de servicios profesionales hasta en Lavacar, lo cual es completamente absurdo porque, es una relación completamente laboral. Hay una prestación personalísima y pago de salario, y además hay una subordinación jurídica. Ahora, puede estar diluida la prestación personal o la retribución, pero si existe subordinación jurídica, ¿cómo está diluida? Por ejemplo, que se puso por contrato por empresas profesionales, y se le puso como retribución pago de honorarios profesionales. Pero en realidad, si existe subordinación jurídica, existe relación laboral. Y la subordinación jurídica se manifiesta, como ya les dije, en la emisión de directrices, en el establecimiento de controles, en el deber de estar presentando informes, el deber de estar justificando el desempeño de las labores. La existencia de todos estos elementos hacen establecer que indudablemente estamos en presencia de una relación laboral. Dicho coloquialmente, si algo tiene plumas de pato
pico de pato, y hace cuac, sabemos que es un pato. Entonces, si existe una relación laboral, ello involucra que se tiene que respetar todos los derechos de los trabajadores. Les voy a contar un antecedente que me tocó resolver hace varios años en el juzgado de trabajo del segundo circuito de San José. Vamos a ver, en aquel tiempo, el Instituto Nacional de Seguros, un asunto ya viejo y que ya fue resuelto, entonces lo puedo mencionar, necesitaba de peritos para que evaluara los daños de los carros cuando tenían colisiones. Tenía un departamento que no sé cómo se llamará, pero será ese tipo de evaluaciones, pero el departamento no daba abasto con la cantidad de carros que necesitaban evaluación. Entonces hace un concurso mediante la ley de contratación administrativa y contratan una serie de personas suboferentes para que lleven a cabo las labores de evaluación. Pues ocurre que estas personas estaban físicamente en las instalaciones del INSS, en el mismo departamento, bajo la misma jefatura y haciendo las mismas funciones que hacían los trabajadores de planta que estaban en planilla. Solo que recibían un salario menor, no les pagaban jornada extraordinaria, no les reconocían las vacaciones, no les pagaban aguinaldo, es decir, se hablaba de que ellos recibían honorarios profesionales cuando en realidad lo que estaban recibiendo era un salario. Entonces, en ese caso, de nuevo, si algo tiene pico de pato, plumas de pato y hace cuaca, es pato. Entonces, en ese caso, establecimos que estamos en presencia de una relación de empleo con todas sus características y con todas sus obligaciones. Entonces, obviamente, el patrón tenía que ajustar el salario a efectos de que no se vulnerara el principio de igualdad y además se tenía que otorgar todos los derechos laborales, es decir, el pago de salario mínimo, el pago de cumplimiento de la jornada extraordinaria, el reconocimiento de vacaciones, el reconocimiento de aguinaldo y todos los extremos laborales. No sé si quedó entonces expuesto con claridad el tema de estos elementos esenciales del contrato de trabajo. Bueno, ahora pasamos a otro tema muy importante de la relación de empleo. Es el principio de contrato realidad. Se ha desarrollado la teoría del contrato realidad para cubrir y regular las relaciones contractuales laborales que funcionan en la práctica, lo que se da en la realidad. De modo que el contrato es lo que se ejecuta en el día a día en el desempeño de las labores. Su contenido automáticamente viene modificado por la ley para que se consideren equiparados sujetos los derechos básicos o fundamentales. Lo que más cuenta es el hecho mismo del trabajo. Es obligación legal de los patronos probar fehacientemente en qué consiste el trabajo que reclama, que fue lo pactado. La falta del contrato escrito siempre que le es imputable, siempre se interpreta en contra del patrono y lo obliga a suministrar mayores elementos de prueba y más cantidad de testigos. Vamos a ver. Estos son los principios más importantes, sobre todo en materia de empleo privado, no tanto en empleo público. Vamos a ver, si yo contrato una muchacha como recepcionista, pero ocurre que poco a poco le voy cambiando las funciones, le estoy pidiendo además que lleve los libros contables, que emita que elabore las declaraciones de renta, que elabore las declaraciones de bienes, que se encargue de llevar a cabo las planillas de la empresa, es decir, que efectúe labores más allá de las que fueron contratadas. Eso significa que en realidad no es una recepcionista, que en realidad desempeña labores más allá. Igual si, por ejemplo, yo contrato una persona como guarda, pero ocurre que como no tengo oficinista, lo pongo a llevar a cabo funciones de oficinista, llevar controles, llevar funciones, llevar a cabo controles de activos o cualquier tipo de labor administrativa, pero se lo sigo pagando como guarda o como misceláneo. Este tipo de prácticas lesionan el principio de contrato de realidad y ello implica que lo importante no es lo que diga el papel. Yo puedo poner en el papel que lo contrato como misceláneo, pero si le exijo funciones, más allá de eso, tengo que pagarle en función de las funciones que está desempeñando en la realidad.
Entonces, si ocurre que un muchacho se contrata como recepcionista, pero está desempeñando funciones de contadora, se tengo que pagar como contadora. Si lo contrato como misceláneo, pero está haciendo funciones de oficinista, tengo que pagar como oficinista. ¿Por qué? Porque en justicia es lo que corresponde, es lo que le estoy exigiendo. Entonces, si yo le exijo que cumpla con esas funciones, lo propio es que yo le remunere con base en las funciones que se desempeña, más allá de lo que diga el documento de contrato. Entonces, por eso hablamos de contrato realidad. Lo importante es cómo se ejecuta la prestación de trabajo, no lo que diga el papel. Bien, condiciones derivadas del contrato de trabajo, duración del contrato de trabajo. Tenemos una clasificación muy interesante. Vamos a ver, uno de los principios que lamentablemente la unidad no rescata, pero que es de manera directa, pero son unos principios sustanciales del derecho al trabajo, es el principio del carácter indefinido de la relación laboral. Como estamos hablando de la protección de la parte más de la relación, partimos de la premisa de que la vocación del contrato de trabajo es de carácter permanente, es decir, indefinido. ¿Para qué? Para que el trabajador no esté expuesto a la voluntad del patrono. Entonces, hay contratos por tiempo indefinido, la gran mayoría, y la excepción a la regla son los contratos por tiempo o por hora determinada, que ya lo vamos a ver casi que seguido. El contrato por tiempo indefinido es el más típico, es aquel cuya existencia se presupone para dar contenido al principio de continuidad, para que exista estabilidad en el empleo. La ley presupone que toda relación laboral es de carácter permanente, mientras subsistan las causas, condiciones y materia que le dieron origen y cuando no se pruebe lo contrario, de conformidad con la realidad de las circunstancias, otra vez principio de contrato de realidad, en que se prestan las labores, cuando el servicio desempeñado constituya una necesidad permanente de la empresa. Es que, por ejemplo, llega el trabajador, llega un trabajador y dice, bueno, yo necesito que usted me ponga al día los balances de la empresa porque están atrasados. Entonces ocurre que el trabajador viene se queda, eso fue por 3 meses, se ocurre que después le ponen otra labor, y evidentemente, aunque entró llevar a cabo una labor específica, tenemos claro que es una necesidad, está cumpliendo una necesidad permanente de la empresa y que por tanto su relación de trabajo es por tiempo indefinido. Y como veremos más adelante, no es una clasificación teórica o de humor, es porque las remuneraciones, las indemnizaciones cuando termina la relación laboral, en uno u otro caso son distintos. De eso lo vamos a verlo con más detalle más adelante. Contrato por tiempo determinado. El contrato por tiempo determinado o a plazo requiere de varias condiciones especiales que comprenden servicios especiales para producir una obra determinada, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza ocasional, temporal o efímera del servicio que se va a prestar, de modo que está sujeto a fechas con tiempo de inicio y finalización, al terminar el cual, al concluir las tareas, también se hace el contrato sin responsabilidad alguna para las partes. Vamos a ver, yo necesito que me pinten la fachada de la casa, que me pinten las rejas. Entonces voy y busco un trabajador para que haga la labor, pero nosotros sabemos que la relación va a durar o empieza cuando desde que pega el primer brochazo y termina cuando el último brochazo y termina de pintar las rejas. Entonces ahí sabemos que es un contrato a plazo fijo o por obra determinada. O por ejemplo sabemos que ocurre que hay una empleada en la empresa que está en gestación, que sabemos que va a salir del puesto por 4 meses, en el pre y el post, entonces se contrata otra secretaria. En este caso sabemos que el plazo de contratación es determinado, son los 4 meses que dure la otra trabajadora en regresar a su puesto. Entonces es un contrato por tiempo fijo. Entonces, como vemos, son situaciones excepcionales de carácter por una condición de tiempo o por una necesidad de una obra específica. Entonces, por eso se permiten esos contratos por tiempo determinado o por hora determinada. En este apartado, el autor del libro introduce un tema muy importante, que es el tema de los interinazgos. Son las personas que vienen de forma temporal a sustituir a otras, pero se quedan trabajando por años. Los tribunales reconocieron a los interinos la posibilidad de tener derechos fundamentales como vacaciones, aguinaldo y prestaciones, pero podrían ser perjudicados para hacer carrera profesional y para optar por otros puestos por conceptos en los que se exige y por fuerza ocupar un cargo en propiedad. Vamos a ver,
Esto pasa primordialmente en el sector público, pero en el sector privado, si se contrata una persona después de 3 meses, la persona ya está nombrada en propiedad, porque se superó el periodo de prueba, que eso es un tema que también queremos con más detalle más adelante. Pero en el sector público es muy frecuente que digamos que hay una plaza vacante, entonces vamos a nombrar de manera interina a Luis Mesén, que ocurre que Luis Mesén, a mí pasó de la UNED, está haciendo contratos a plazo fijo cada cuatrimestre por 10 años. Pues obviamente, de nuevo, si tiene pico de pato, plumas de pato y hace 4 patos, es decir, evidentemente es una necesidad permanente del patrono y esa relación no es a plazo fijo, sino que tiene que tener como de convocación de permanencia. A veces se abusa de esta figura porque obviamente para el patrono es más cómodo tener una persona nombrada de manera interina, sin concurso, porque a nosotros, por ejemplo, en la UNED nos despedían el 22 de noviembre y nos volvían a contratar el 15 de diciembre. Obviamente se ahorraban esos 22 días o un mes de salario. Y pasan igual en la caja, en el Poder Judicial, es muy común en el sector público. Vamos a ver, que se nombren interinos es normal y habitual, por ejemplo, cuando una persona llega a sustituir a otra que está incapacitada o que está con licencia por permiso sin goce de salario, con goce de salario, o porque está con una beca. Es decir, ese tipo de nombramientos sí son completamente permitidos y entendibles y lógicos. Pero el problema es que se nombra de manera interina a una persona en plazas desocupadas y pasan los años y no se realiza el concurso. Y lo más lamentable es que a veces se incurren en unos abusos, por ejemplo, que lo quiten para poner a otro interino. Eso la sala constitucional lo declaró irregular hace tiempo. Entonces no se permite, por ejemplo, que quiten a un interino para poner otro, porque se ha reconocido que hay una estabilidad, aunque sea precaria, para el trabajador interino. Lo ideal es que las administraciones públicas lleven a cabo concursos periódicos, que no haya que esperar 10, 11 años para hacer un nombramiento. ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho del trabajador. Es una práctica abusiva que es muy frecuente en la administración pública, lamentablemente. Imagino que ustedes conocerán muchos casos de estos. Ok, por obra determinada, lo que yo les decía es cuando contrato un pintor o un albañil para que me haga un tapia o por el estilo. Trabajo continuo. Continuo es cuando cumplimos nuestra tarea de manera seguida, todos los días, todas las semanas, todos los meses, de manera continua, mientras que es discontinuo es cuando se hace por periodos de tiempo alternos, no seguidos. El caso típico de la persona que viene a nuestras casas u oficinas a hacer labores domésticas o limpieza 1 o 2 días por semana. Entonces, en este caso estamos en presencia de un trabajador discontinuo. Eso es más teórico que práctico, al final de cuentas todos son trabajadores. Trabajo temporal. Temporal o de temporada es generalmente cuando se refiere a labores agrícolas que tienen un periodo de tiempo, como por ejemplo la zafra de la caña o la recolección de cosechas en el café. Aunque ahora que con el cambio climático estaba oyendo que ya es menos plausible identificar las temporadas de recolección. Pero en fin, el contrato de temporada es justamente las personas que vienen en un momento específico para cumplir una necesidad. Entonces, es muy distinto a un contrato por hora determinada o a plazo fijo o por tiempo indefinido. Por eso se hace una clasificación distinta. Cantidad de tiempo laborado, nos referimos a la ejecución de labores en relación a la cantidad de horas que trabajamos. Tiempo completo es cuando se cumple con horario todo el día, sean las 8 horas normales de la jornada ordinaria, mientras que tiempo parcial es cuando trabajamos solo parte del día o parte de la semana, es cuando trabajamos tiempo completo, medio tiempo, 3/8, 3/4 o 1/4, es decir, dependiendo de la necesidad de la empresa, se contrata a una persona. Entonces, cuando no habla de cantidad de tiempo laborado, es ese concepto que maneja el autor. Ocasionales cuando se ejecutan labores como recepción, son en ciertas ocasiones, porque su ejecución es transitoria, accidental. Se ha dispuesto que existen, que se dan especialmente con relación a la salud,
ya que aunque se les contrate por unas pocas horas o se hacen tareas para varias personas al mismo tiempo, igual dichos servidores deben estar asegurados y protegidos. Ok. Hay historias. Hay, por ejemplo, personas que llegaron a pintar un techo o arreglar una cotera y tocaron una línea de transmisión y los mató. Pucha, qué tortón. Y en ese caso hay relación laboral, aunque ha sido para una labor ocasional, casual, excepcional, lo que usted quiera, pero hay todo un tema de responsabilidad para el patrón. Prohibiciones o incumplimientos. Una de las obligaciones fundamentales de todo trabajador es el deber de obediencia, el deber de acatar y cumplir las órdenes so pena de ser despedido con justa causa. Esta obligación tiene que ver con una dependencia permanente, con el principio de seguridad jurídica que le mencioné. Siempre que las órdenes dictadas por el patrón no se salgan de lo lógico y legal dentro de una relación laboral, y por supuesto que el cumplimiento ordenado no vaya a traer violación de normas o disposiciones legales superiores, por ejemplo, de un jefe puede ordenar a sus subalternos que cometan delitos o que incurren en acoso o servicios sexuales. Todo un tema, ¿verdad? Formas de terminación del contrato. La relación contractual puede terminar de muy diversas formas. Algunas son consideradas lógicas, como la conclusión de la obra o terminación del plazo, es decir, el último brochazo que les mencioné, o regresó la empleada de su pre y posparto. En este tipo de terminación media la voluntariedad, no hay conflicto ni discusión entre las partes porque esperan que se llegue la fecha de acatamiento de un hecho determinado o que se acabe la obra, pues que es clara la terminación del contrato. Ahí que termina, nadie le debe nada, le pagan el salario. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que sí hay que pagar aguinaldo y vacaciones. Eso siempre está presente en cualquier tipo de relación laboral. También hay causas extraordinarias de determinación de la relación laboral, conocidas como anormales, que dan cuando surge la imposibilidad material de seguir cumpliendo con las funciones. Por ejemplo, cuando se tiene que prestar servicio militar, ahorita sabemos que no existe, o es internado en prisión, o se llama a cumplir con otras obligaciones superiores, fuerza mayor o caso fortuito. Este tema de la prisión ya lo vamos a ver con más detalle cuando tenemos el tema de la situación de la relación laboral. Causas normales son las esperadas o previstas por las partes porque son parte de la norma, fijadas de antemano, el advertimiento del plazo pactado, cumplir la hora pactada, la renuncia, el cumplimiento por el cumplimiento y el despido. La norma más deseable es el mutuo consentimiento. La renuncia es prerrogativa del trabajador. En el despido es necesario la existencia comprobada de una causal por el cumplimiento grave, es tanto para el patrono como para el trabajador que tiene la posibilidad de dar por roto el contrato en determinados supuestos. Vamos a ver, esta es una clasificación teórica que hace el patrón, que hace el autor. Igual puede ser que otros autores hagan clasificaciones distintas. Entonces, él considera normales el despido. Yo le diría que para mí no es tan normal, es decir, porque la vocación de los contratos es por tiempo indefinido, pero vamos a ver, también es cierto que la relación puede terminar porque el trabajador renuncie o por el despido. También se han situaciones donde el trabajador puede dar por rota la relación laboral si el patrono, por ejemplo, no le está pagando el salario, no está pagando una extraordinaria, o hay usos variantes abusivos, por ejemplo, le amplía la jornada más allá de la pactada, o cuando hay ese tipo de abusos, o le paga el salario prorrateado, o le dejó de pagar parte del salario. En ese caso, el trabajador puede dar por rota la relación laboral con responsabilidad del patrón, es decir, tiene que pagarle el preaviso y la cesantía. Igual el patrono puede dar por rota la relación laboral cuando el trabajador dejó de ir. Sencillamente un día no llegó y no volvió. Entonces, tiene por lo comprobado el abandono del trabajo o la renuncia tácita y ahí se acabó la relación. Estos son las causales normales de la relación laboral. Imposibilidad de cumplimiento. Caso aparte es el cese definitivo de la actividad patronal, ya sea por cierre, liquidación judicial o quiebre de la empresa, en cuyo caso, dada la especial protección estatal y legal que se da a favor de los trabajadores, el patrono tiene forzosamente que administrar con las prestaciones a sus empleados, ya que les dejará cesantes sin trabajo, por ende, sin ingresos fijos, imprevisamente, sin aviso previo y sin que medie responder alguna por parte de ellos. De hecho, se supone que los trabajadores, en caso de una quiebra, tienen prioridad a la hora del cobro de las prestaciones. Lamentablemente, a veces ocurre que
llega el trabajador en la mañana a hacer su trabajo y encontró que ya se fue el patrono, que se llevaron las máquinas, que se llevaron todo. Y a cobrarle a quién sabe, ¿verdad? Pasa mucho en la práctica. Últimamente no han dado casos, pero por ejemplo, un caso que sonó muy lamentable, tal vez ustedes han escuchado, fue la Jamber. Es una fábrica que hacía bolsas plásticas y todo, que está aquí en la sabana, por el lado de la municipalidad. La Jamber, una empresa que quebró y dejó a los trabajadores sin nada. Incluso lamentablemente tenían como una asociación socialista y los trabajadores le prestaron a la empresa los dineros de sus prestaciones y la empresa hizo loco y al final de cuentas los trabajadores terminaron perdiendo todo. Eso es muy, muy lamentable. Se supone que para evitar ese tipo de situaciones, el patrono debe asumir antes de dar por cerrada la empresa, pagarle las prestaciones, pero a veces se da lo contrario y se vulneran el derecho de los trabajadores. Vamos al siguiente apartado del temario, de la carta de finalización. Esta obligación es una de esas que hemos notado que también ha sido durante años. Vamos a ver, con el tema de la carta de finalización, ciertamente hubo una evolución muy interesante. Siempre se ha exigido, es lo que también se confunde con carta de recomendación, pero es una especie de certificación que el patrón está obligado a dar y que el trabajador puede exigir cuando termina la relación laboral. Con la reforma procesal laboral se modificó el artículo 35 y se establece ya el carácter obligatorio para el patrono y con determinadas condiciones y requisitos. Nos dice el artículo 35. A la expiración de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberá darle un certificado que exprese la fecha de su entrada y de su salida, la clase de trabajo ejecutado. Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinará también la manera como trabajó, las causas de retiro o de la cesación del contrato. Si la expiración del contrato obedece a institución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido será obligatoria. En ella se deben describir de forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido. La entrega se hará personalmente en el acto del despido y deberá documentarse el recibido. Si el trabajador o trabajadora se negara a recibirla, la entrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad, y si esta no existe, se entregará o enviará a la oficina más cercana de ese ministerio por correo certificado, lo cual deberá hacerse a más tardar entre los 10 hábiles. Vamos a ver, antes ocurrían cosas fabulosas, como por ejemplo que el trabajador no le indicaban por qué lo despedían, el trabajador presentaba la demanda, y entonces el patrono inventaba la causal o ampliaba la causal que le había dicho al principio. Entonces el trabajador, eso le generaba indefensión al trabajador porque el trabajador no sabía por qué lo despidieron. Entonces, vamos a ver, si yo sé que me despidieron, por ejemplo, por llegadas tardías, y yo sé, o por ausencias, y yo sé que yo sí fui a trabajar, tengo cómo demostrarlo, o por ejemplo porque me están despidiendo porque supuestamente yo incurrí en determinada falta y yo tengo testigos que muestran que las cosas no pasaron como dice el patrón, pues yo tengo la oportunidad de presentar la demanda, ofrecer mis testigos, ofrecer mi prueba para destruir ese argumento. Entonces, pero antes se daba que el patrón no decía el motivo, y sino hasta que le notificaban la demanda. Entonces el trabajador estaba a las expensas del patrón. Todo eso se resolvió con la aprobación de la reforma procesal laboral y esta modificación del artículo 35, que en este punto le da más garantías al trabajador para que no se vulnere sus derechos. Bien, indemnizaciones por tiempo fijo. Ya aquí vamos con el tema que le mencionaba de las diferencias, diferentes consecuencias de si el contrato es a plazo fijo o por plazo fijo, tiempo determinado, o si es de carácter indefinido o de plazo indeterminado. Si el trabajo era por tiempo fijo o por hora determinada, cualquiera de las partes puede ponerle términos sin justa causa, pero deberá pagar a la otra parte unas indemnizaciones fijas que son diferentes a la cesantía. Vamos a ver, es un contrato por plazo fijo. Normalmente, digamos que lo contraten a 4 meses. Ok. Si ocurre que la persona viene y trabaja los 4 meses y termina la relación, salvo el aguinaldo y las vacaciones, que eso no se lo quita el patrono, no la tiene que pagar nada. Ok. Pero ocurre que
En el interín de esos 4 meses, el patrono, por algún tipo de decisión, hubo algún problema o algo por el estilo, decide unilateralmente dar por rota la relación laboral a medio camino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pagar? Aquí el autor nos dice, no es ni el precio de la cesantía, sino lo que tiene que pagar es daños y perjuicios. ¿Cómo se determina eso? Dice, el juez tomará en cuenta la duración que va a tener el contrato. Son 3 cosas. La duración que va a tener el contrato, la importancia y la función desempeñada y la dificultad que tenga el trabajador para conseguir un trabajo similar o el patrono encontrar un sustituto. Puede ser que sea el trabajador el que está dejando al patrono guindando y se fue a mitad del camino. Ok, es esta indemnización. Además, el patrono está obligado a pagar en el momento de la terminación, lo que tampoco hace por lo general, una suma equivalente al salario de un día de trabajo por cada 6 días continuos de trabajo, siempre que dicha indemnización equivalga por lo menos a 3 días de salario. Cuando la contratación y el trabajo se hubiese ejecutado por un periodo superior a 6 meses, esa indemnización adicional no puede ser inferior al equivalente a un mes de salario. Entonces, vamos a ver. Puede ocurrir, por ejemplo, el caso de los jugadores de fútbol o un entrenador de fútbol o cualquier trabajador que esté contratado a plazo fijo. Entonces, ocurre que el patrono puede dar por rota la relación de manera unilateral, que se le paga. Como estamos en presencia de un contrato a plazo fijo o de duración determinada, no se le paga ni previsto ni cesantía, porque esas son dimensiones típicas de los contratos de carácter indefinido, que se le paga daños y perjuicios. Ahora, de pagar los daños y perjuicios, hay 2 tipos distintos de indemnización. La primera es que a criterio del juez, a partir de 3 elementos, la duración del contrato, la importancia y la función desempeñada y la dificultad que tenga el patrono en conseguir trabajo. Puede ser que, digamos, le diga que le tienen que pagar el resto del contrato que hace falta, la mitad del resto del contrato de trabajo, 1 mes o 2 meses de la relación laboral. Eso a partir de esos 3 criterios, ¿verdad? Pero otros además que tiene que pagarle una tarifa fija, que es la que contempla hasta que es que lo mínimo son 3 días de salario, y además si la relación supera los 6 meses, una indemnización adicional que no puede ser inferior al equivalente de 1 mes de salario. Entonces, estos son los daños y perjuicios que se pagan. No se paga ni permiso ni cesantía en los contratos por tiempo fijo o por hora determinada. Okay. En cambio, hay indemnizaciones por tiempo indefinido. El primero es el preaviso. Se llama al cálculo que se hace para determinar la cantidad de días o de semanas hasta 1 mes con que se debe informar a la otra parte con antelación al momento que se pretende dar por rota la relación. De 0 a 3 meses no hay que dar ningún preaviso. Por eso, por eso es que incluso consigue con el periodo de prueba. En este periodo, el patrono puede aportar relación laboral sin tener que pagar nada más allá del salario, aguinaldo y vacaciones correspondientes. Ok, entre 3 meses y 6 meses el patrono o el trabajador tiene que cumplir con una semana de preaviso. De 6 meses a 1 año, con 2 semanas, y después de 1 año, el equivalente a 1 mes. Ese es el famoso preaviso. Ok, si el trabajador, por ejemplo, se va y ocurrió que se fue y no presentó renuncia ni nada, el patrón no puede ir a la vía judicial a cobrarle el preaviso. Tiene 30 días para cobrarlo. Igual, si el trabajador ocurre que lo despiden con responsabilidad patronal, el patrono tiene que pagarle, además de la cesantía, el preaviso según el plazo de la relación laboral. Esta es esta indemnización. Ok. Preaviso es como el aviso adelantado. E incluso cuando el patrono despide al trabajador, o incluso cuando este renuncie, el patrono tiene que darle un día o 12 días, no recuerdo como el detalle que lo establece, a la semana para que el trabajador busque ese trabajo. Y así lo está normado en el Código de Trabajo. Ese es el famoso preaviso. La otra indemnización que procede en los contratos por tiempo definido es la cesantía. Es una ayuda o asistencia para cubrir necesidades básicas para los trabajadores que subsisten en el tiempo que estén sin trabajo. Tiene un tope máximo de 8 meses. Ahora todos los patronos deben pagar un monto equivalente al 3% para, este es el famoso FCL. Vamos con la cesantía. Recordarles que digamos que está establecido en el artículo 29 de trabajo.
Antes era el equivalente a un mes por cada mes laborado, hasta los 8 años, por cada año laborado. Ahora se modificó, entonces dependiendo del tiempo de la relación, pues va desde los 17 días hasta los 20 días. Sucede muy curiosamente, el código va 1 año, 2 años, 3 años, hasta llegar a 8, 9 y 10, pero en realidad el código establece que se paga hasta 8, en principio, porque puede ser que mediante contrato, o puede ser que mediante un reglamento de trabajo, mediante una comisión colectiva o un contrato colectivo de trabajo, se establezca un tope mayor a la cesantía. Incluso este tema en materia de empleo público que se establecía en comisión colectiva, algunos incluso lo establecían como derecho adquirido, de tal manera que la persona se iba, renunciaba y independientemente del motivo, pues se le tenía que pagar la cesantía. En ese caso se convertía la cesantía en un derecho adquirido. Pero poco a poco la Sala Constitucional ha ido modificando el plazo de la cesantía, de máximo que se puede regular el pago. En principio se estableció 16 y la última regulación son 12 meses o 12 años de cesantía. Entonces, hasta hoy la Sala se ha considerado como 12 el plazo razonable que se puede establecer para, como máximo, en materia de comisiones colectivas en el sector público, para reconocer por concepto de cesantía. Eso en materia de empleo público cuando hay comisiones colectivas. Si estamos hablando de relaciones que son solo relacionadas solo normadas, reguladas por el Código de Trabajo, y la norma que priva es lo que dice el artículo 29 y el límite son 8 años. Hasta ahí se encarga de reconocerlo. Ahora, si el trabajador está en una asociación solidarista y el patrono traslada un porcentaje correspondiente, puede ser que el trabajador reciba mucho más al equivalente de 8 meses, dependiendo del plazo de su relación laboral. Ahora, si el patrono contribuye con la asociación solidarista, el aporte que él hace a la asociación solidarista se rebaja de lo que tiene que reconocer por concepto de cesantía, porque es como un traslado de esos recursos a la administración de la acción solidarista. El FSL es otro tema. Recuerden que con la ley de protección al trabajador se estableció el traslado de un 3% del salario del trabajador a la administración de las operadoras de pensiones. 1.5 es para la pensión complementaria obligatoria que se da cuando termina la relación laboral. Y el otro 1.5% es el fondo de capitalización laboral, que se le entrega al trabajador en dos momentos básicamente. Uno, cada 5 años, dependiendo del momento del origen de la relación laboral. Y lo otro es cuando el trabajador deja de trabajar. O sea, que digamos que llegue al año de que le pagan el FSL, entró a trabajar para otra empresa y los piden. Entonces, en ese caso, igual el trabajador puede ir a pedir una carta correspondiente que le den lo que ella tenga en el FSL. La idea es que este dinero, más lo que reciba por concepto de cesantía, le ayuden al trabajador a subsistir mientras logra emplearse de nuevo. Okay. Y pasamos a otro tema, que es el tema de la suspensión del contrato de trabajo. Como les dije, cuando hablamos del contrato por tiempo, del principio del contrato por tiempo indefinido, y esta clasificación que nos ofrece el autor para entender los distintos tipos de contratos de trabajo, la vocación de los contratos de trabajo es que sean de carácter indefinido. Para protegerlo y que no en una hipótesis determinada no se concluya, se ha hablado de suspender el contrato de trabajo para que, aunque el trabajador no tenga la obligación de prestar su energía laboral, es decir, de trabajar en un periodo determinado, y el patrono no tenga el deber de pagarle un salario, aún así la relación laboral subsista, para que cuando se supere esa condición particular, la persona pueda volver a su trabajo y continuar la relación laboral común y corriente. Hay varias hipótesis contempladas en el Código de Trabajo de causales de suspensión del trabajo. La primera es falta de materia prima, es decir, ocurre que Donald Trump, por poner un ejemplo muy burdo, que esta señora no sabe,
ocurre que estableció un arancel del 500% a la importación de materia prima para las cosas que entran por Estados Unidos y se trasladan, que provengan de China y que se trasladen para Costa Rica. Entonces, o para Latinoamérica, para no puntualizarlo mucho. Pues entonces, en ese caso puede ser que en un momento dado, ese tipo de arancel impida tener materia prima y sea necesario suspender la relación laboral. Vamos, independientemente del ejemplo de Tom, que tal vez no sea muy feliz, ocurre que, por ejemplo, venía un barco con materia prima y encalló, o ocurre que hay un problema de una huelga, o se quedó el canal sin agua, entonces no pudo pasar el barco y se atrasó. Entonces, si no hay materia prima, no hay cómo trabajar. Entonces, en ese caso, se considera que está suspendida la relación laboral. Una hipótesis muy común es la enfermedad. Ocurre que estamos enfermos, tenemos gastritis, colitis, problemas en la espalda, cualquier tipo de enfermedad. Ok, entonces vamos al doctor, el doctor dice, no, usted no puede trabajar en esas condiciones y lo incapacita. Ok, en ese periodo, la persona, la relación laboral está suspendida porque ni el trabajador tiene la obligación de hacer su trabajo, ni el patrón de pagarle su salario. Ustedes me pueden decir, pero ¿qué le pagan una plata? Y también la caja. Eso que el trabajador recibe, ya sea del patrono o de la caja, no es un salario, es un subsidio. Y es un subsidio, una especie de beneficio o de ayuda para que la persona, mientras esté enferma, pueda resolver sus necesidades más inmediatas, pero no es salario. Vean si no es salario que, por ejemplo, no cuenta para efectos de aguinaldo. Si una persona, por ejemplo, está un mes o 2 meses incapacitada, esos 2 meses no se consideran para efectos de aguinaldo. Y entonces la persona verá que al final de año el aguinaldo va a ser mucho más menor porque se les cuenta este lapso. Ok. Otra hipótesis es el accidente en incapacidad, son parecidos. El accidente, vamos a decir, la incapacidad viene, por ejemplo, del INSS en caso de un riesgo de trabajo. Otra situación donde la trabajadora no tiene es el deber de presentar, de presentar el trabajo ni el patrono de pagar este salario es el embarazo y el parto. Igual en este caso el pre y el posparto. En estos casos es una licencia que otorga nuestro ordenamiento jurídico, artículos 85 y siguientes del Código de Trabajo, y lo que recibe igual a la trabajadora es un subsidio. Aquí, por una regulación expresa del Código de Trabajo, porque así lo dice y así lo aplica solo para estos casos, estos subsidios sí se toman en cuenta para efectos de aguinaldo, pero por una excepción que hace la norma. Ok, y solo en este caso, ¿verdad? Por una especial protección que sea en este caso, a 2 bienes jurídicos. 1, la mujer, para que no se vea objeto de discriminación, y 2, el hijo, porque se supone que, digamos, que el hijo es en el devenir del desarrollo humano, un hijo es la continuación de nuestra especie y en consecuencia se debe tutelar y proteger también al hijo. Ok, otra situación que puede ser motivo de suspensión es la prisión preventiva, y en esto hay que hacer una diferencia muy importante. Vamos a ver, ocurre que se comprueba que hay un ejemplo que les quiero plantear que también me pasó hace algunos años. Ocurre que hay una investigación por parte del OIJ en un banco y se están dando por aparentemente créditos irregulares. Entonces hacen una investigación, detienen a una ejecutiva, la meten a la cárcel y el banco sale corriendo a despedirla. Ahí mismo en la cárcel llegan, le entregan la carta de despido y le despiden. Esa conducta es absolutamente irregular. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una medida cautelar dentro de un proceso penal que procura asegurar los fines de la investigación. Entonces, durante esta investigación y hasta que no exista, hasta que exista sentencia, priva del principio de inocencia. Entonces, la relación se tiene que considerar como suspendida, no terminada. Distinto es el supuesto, la hipótesis de que se concluye que la persona es responsable. Entonces, en este caso, si es responsable penalmente y se impone como medida
coercitiva, la suspensión, perdón, una pena privativa de libertad, ya estamos hablando de una sanción penal. Entonces, en este caso, sí hay un motivo para tener por rota la relación laboral sin responsabilidad patronal, y en este caso el patrono sí puede despedirla. Pero mientras esté siendo objeto de una medida cautelar como la prisión preventiva, la relación se entiende por suspendida. Recordemos que en todas las hipótesis de suspensión, se tiene que considerar que la relación se mantiene vigente. ¿Qué ocurre en esos lapsos? Que el trabajador no tiene obligación de prestar su trabajo, ni el patrono de pagar el salario. Por lo demás, la relación laboral continúa vigente y no puede ser finalizada porque está suspendida. Ok, entonces eso es muy importante a la hora de considerar el tema de la prisión, ya sea de la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, obviamente, volviendo al ejemplo que les planteaba, en ese caso que se prolonga la demanda y el patrón tuvo que pagarle la indemnización correspondiente. En aquel tiempo no estaba vigente la reforma, pero hoy en día se le podría incluso ordenar incluso la reinstalación por violación de algún fuero o por considerar que, por ejemplo, trato discriminatorio eventualmente. En fin, muchachos, con esto termino esta primera parte de la unidad. Profe. Sí, te escucho. Te escucho. Disculpe, profe, tengo una duda, no sé si me la puede aclarar, si el tema entra ahorita. Laboralmente, yo trabajo medio tiempo, soy contratada medio tiempo, y yo trabajo de lunes a jueves 5 horas, y los viernes trabajo 4 horas y media, ¿verdad? Por el medio tiempo. A nivel de empresa, en términos generales, los compañeros trabajan de 8 a 5, de lunes a viernes, y los hacen firmar un documento. Bueno, a mí me hicieron firmar desde el día 1, que no entendí en ese momento qué era, pero me hicieron firmar un documento que se llamaba solicitud para elaborar jornada acumulativa. Y uno la firmaba y eso quería, y decía que era para uno no ir los sábados. Exacto. Sí. Todos los años en diciembre nos llaman para que firmemos 2 boletas de 2 días de vacaciones. Y nos dicen que eso es por el documento que nosotros firmamos inicialmente cuando empezamos la labor, y que como no vamos los sábados, entonces automáticamente de los días de vacaciones que debemos cumplir año con año, se nos rebajan 2 por año. ¿Eso está bien? No me suena el último. Vamos a ver, en el tema de la jornada acumulativa, ocurre que, por ejemplo, las personas tienen que trabajar, normalmente, voy a hablar de ejemplo con tiempo completo. Tiene que trabajar 8 horas por día, 48 horas a la semana. Usted divide 48 entre 8, te da 6 días a la semana. Entonces, ocurre que para que las personas no tuvieran que trabajar ese sexto día, se ha permitido la jornada acumulativa. ¿Qué significa? Que lo que tenía que trabajar el sábado se distribuye entre los otros días, pero con un límite. No se puede trabajar más allá de 10 horas por día, hasta completar las 48 horas. Okay. Entonces vamos a ver eso en el caso de la jornada acumulativa. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ok. Pero se asume que el sábado, aunque yo no vaya a trabajar, es parte de la relación laboral. ¿Por qué? Porque es como si se asumiera como, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a ver, aunque yo no estoy yendo el sábado, sí estoy yendo en sentido figurado. ¿Por qué? Porque estoy, esas horas las estoy cumpliendo los otros días de la semana. Entonces, si por ejemplo ocurre que cae un feriado de pago obligatorio en sábado, igual, aunque yo no esté yendo a trabajar, me lo tienen que pagar doble. Entonces, al final del mes no me va a pagar 30 días, me tienen que pagar 31 días. ¿Por qué? Porque ese día se asume como si yo lo trabajé. Entonces, me parece que en el caso tuyo, el patrón no puede asumir que como vos no haces los sábados,
es un día de vacaciones, jamás. ¿Por qué? Porque si estás trabajando jornada acumulativa al punto que te obligan a firmar un documento, y no tenés que ir 2 horas y media, o 4 horas, 3 horas, o lo que corresponda, según tu tipo de contrato el sábado, igual es como si fueras. Entonces, esos días, en tu caso, como la gente que trabaja 8 horas, es un día laboral. Entonces, si no vas a trabajar, igual que no van los que tienen jornada completa, no, porque no vayan, no se pueden imputar a las vacaciones. Porque ni vos ni las otras personas tienen obligación de ir al sábado. ¿Por qué? Porque esas horas se las incluyeron en los otros 5 días restantes. Entonces, Ok. me parece que es irregular que te digan que no te reconocen parte de las vacaciones por considerar algunos de esos días de vacaciones. No puede ser. Es Es completamente que, irregular. perdón, profe, por ejemplo, los que trabajan tiempo completo, de lunes a viernes hacen 45 horas. Entonces, lo que le dicen es que como tienen tiempo reducido, por eso es que les rebajan, cuando cumplen las vacaciones del año, les rebajan 2 días automáticamente. Entonces yo le decía a la muchacha, bueno, hey, a la de talento humano, digamos que suena razonable porque ellos sí trabajan 45 horas y debería de ser 48. Pero en mi caso, que es medio tiempo, debería de trabajar yo 24 horas por semana. Yo trabajo más bien 24 horas y media por semana y aún así me aplican lo mismo que los otros muchachos que trabajan las 45 horas. Y aparte de que si yo saco vacaciones, qué sé yo, hoy viernes, saco el 7 y el viernes y lunes porque necesito alguna situación, entonces me rebajan 3 días de vacaciones porque dicen que el sábado cuenta. Sí, ¿no? No, me parece que hay que revisarlo porque me parece que están cometiendo un abuso. En todos estos casos, si la jornada es de 45, vamos a ver, si el patrono de manera, por una necesidad de la empresa, varió la jornada de 48 a 45 horas, me parece a mí que esa es la nueva jornada de 45 horas, no de 48 horas, porque recordemos que, según lo que vimos hace un rato, el 48 es el máximo, pero de ahí el patrón no puede establecer menos, Habría que ver muy bien qué es lo que firman ustedes al principio, porque eventualmente debería que revisarlo, porque podría estar cometiéndose un abuso, no solo en el caso tuyo, sino en el caso de la gente que trabaja a tiempo completo. Sí, y cuando yo pregunté, cuando hice la consulta, porque igual uno tiene que ir con cuidado porque después le salen con un domingo 7, lo que me dijeron fue eso, que yo al firmar el documento, el día 1 que entré a trabajar ahí, ya estaba aceptando que me rebajaran esos 2 días. En el documento no dice que rebajaran los 2 días, nada más decía que no No, íbamos los sábados. exacto, pero lo que te dijeron es que tenés jornada acumulativa, pero eso, que eso significa lo que ellos están entendiendo es otra cosa. Es muy discutible. Sí, señor, está bien. Muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? No, yo, Dime, profesor, dime, tengo una consulta. Buenas noches, dime, César dime. Angulo. Profesor, vea, yo tengo el caso de un conocido, una amistad, igual labora en el área de seguridad, pero también le asignan tareas de función de recepcionista. O sea, le toca cubrir a recepcionistas en su tiempo de comida. Con lo que escuché, entiendo que eso no debe ser así, que no es permitido, por lo menos se debe pagar. ¿A quién se le realiza el reclamo? ¿A su jefatura inmediata o al, no sé, a la asesoría del trabajador? Vamos a ver, a él se le contrató como guarda y como guarda tiene unas funciones específicas, es decir, vamos a ver, proteger los bienes de la empresa, vigilar. Recordemos que tampoco significa que va a dar la vida por la empresa, es decir, si se están metiendo, si no puede repeler el ataque, él puede llamar por teléfono a la policía, es decir, velar por la seguridad de la empresa. Esa es su función básica, según su puesto y según lo que le están pagando. Si fuera de ahí se le pide que realice otras funciones, aunque sea de carácter temporal, sí considero que se le tiene que remunerar. ¿Por qué? Porque exceden las labores por las cuales se le está pagando. Me parece que debería de hacer la gestión ante el patrón, indicándole que le parece que sea, que se le debiera reconocer.
Y si le da miedo o algo así, de perder su trabajo o algo así, que lo documente. Es decir, que guarde prueba, que si tiene que firmar algún documento, si tiene que algún tipo de registro, que lo vaya documentando, para después, cuando termine la relación laboral, presentar el reclamo correspondiente. Dice, necesito que además de las prestaciones me paguen tantas y tantas horas que yo desempeñé como recepcionista, que no era mi labor, y lo que se me exigió como parte de mi prestación de servicios, sustituir a determinada funcionaria en determinadas funciones. Entonces, ese sería mi consejo. Igual puede, Ok. digamos, igual puede presentar un reclamo en estos momentos. Es decir, puede ir puede ir al Ministerio de Trabajo, puede ir a la Defensa Pública. El riesgo, a mí me preocupa es que el patrón no se enoje, y termine, despidiéndolo. Lo cual sería, digamos, un despido discriminatorio. ¿Por qué? Porque el artículo 12 del Código de Trabajo, que se habla del principio de indemnidad, dice que a nadie se le puede despedir no van a represalias eh, por el ejercicio de los derechos. Por eso significaría que tendría que presentar otra demanda por un fuero, pedir la reinstalación y lo demás se le volvería más complicado. Él tiene que sopesar Correcto. todas esas situaciones y eventualmente definir, bueno, reclamo ahora, como espero, mejor documento, y cuando termine la relación voy con todo. Entonces, voy para que me paguen las diferencias de salario y más intereses de indexación. Y como escuché con lo que indicaba, terminando la relación laboral, inmediatamente tiene el plazo de la persona de un año para hacer cumplir, para reclamar ese Un derecho. año, un año natural. Bueno, muchas gracias, esa era mi duda y le agradezco mucho, la explicación fue muy buena. Gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Ok, estamos. Bueno, voy Ay, a... es que no Dime. encontraba el micrófono. No encontraba el micrófono. Es que tengo una consulta, pero es también de la otra clase, pero no sé si la hago porque lo mencionó. El horario, nosotros sí cumplimos las 48 horas, trabajamos los 6 días, el día domingo es el día de descanso. Y si me Ajá, cae bien. un feriado, digamos, si me cae el día del trabajador el domingo, lo tengo que pagar doble. Perdón, me perdí un poco. Vamos a ver. Trabajan Los la 6 días, jornada de los 48 horas. 6 días a la ah, semana, 48 horas. Ok, exacto, está bien. Domingo no se trabaja. no, el día de ¿Y qué descanso, o pasa sea, aquí? está cerrado. Si cae cualquier feriado pago el domingo, lo tengo que pagar doble. No, vamos a ver, depende de cómo tenés contratado al personal. Si lo tenés contratado por mes y le pagas por quincena o por mes, eventualmente podemos asumir que el domingo es Esta parte parte, de la jornada laboral. Ok, ajá. pero si los contratas por semana es 6 días y el último día es día de descanso. Pero vamos a ver, si mal no recuerdo, en el caso del Ellos domingo, están por quincena, solo se paga si se trabaja. solo se paga si se trabaja. Ok. Solo se paga si se trabaja y se paga con doble, ¿verdad? Por ser fin de semana. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias. Listo, perfecto. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, encantado, me encantó mucho sus preguntas, disfruto mucho. Vamos, es de lo que Interesante. vivo y lo que disfruto. Otra consulta. No, no, muchas gracias, que está muy interesante la clase. Estoy Ah, bueno. aprendiendo. Bueno, qué dicha, ¿no? Y Una muchas gracias consulta. Ojalá te escucho. Los días feriados, ¿verdad? Cuando los pagan, hay que aplicarles también rebajos de cargas sociales. Sí, porque salario. También. Ah, ok, Todo. sí. Todo. Y también esto, ¿cómo le llama? Cuando hacen retroactivos, que ¿De qué me están mencionando? ¿Que son retroactivos? Un ejemplo, o amplíame los detalles.
digamos que pagan un aumento, digamos, subió de nivel y bueno, a ver, en el caso en la parte de para trabajar para el Estado y le hicieron un depósito. Ok, yo supongo que la unidad de planillas tomó en cuenta la jornada desempeñada anteriormente y que pagó, incluye considerando todos los factores. Es decir, si está pagando diferencias salariales, implica que tiene que reconocer las diferencias, por ejemplo, si trabajó jornada extraordinaria, las diferencias en la valoración de la jornada extraordinaria. Si laboró un feriado, las diferencias en la remuneración del feriado. Así es como se calcula. Si ocurre que el patrono no, o la unidad de planillas o el departamento de recursos humanos no lo hizo y se puede revisar y se puede discutir, se puede pelear perfectamente, ¿verdad? Porque si es retroactivo, tiene que considerarse el pago de todos los extremos laborales de todo ese periodo hacia atrás que se está pagando con el nuevo salario, ¿verdad? Y tiene que reducirse las diferencias correspondientes. Ok, está bien, gracias. ¿Listo? Perfecto. Profesor, una Escucha. consulta. Bueno, sí, pero, Piensa, ¿cómo hace el caso del tema de relación laboral con estas plataformas de delivery? Porque entiendo que es muy curioso el sistema de que hay muchos chicos que están trabajando en esa área y nada de subvención y eso, cuando pasen 8 años, esos 8 años de cotización le van a hacer falta, pero ¿por qué eso es tan permitido y la ley también como que lo deja seguir? Mira, hijo de pucha, es que no sé, tengo que medir muy bien lo que te voy a contestar. Porque tengo una apelación pendiente de resolver, justamente de una discusión de un trabajador de Uber donde reclama extremos laborales. Y tengo que tener mucho cuidado, tengo que tener cuidado de no adelantar criterio. Vamos a ver. Hecha esa aclaración, lo te voy a decir cómo se tiene que analizar. Además, el recurso de la sentencia viene con lugar y el recurso de Google, de la plataforma esa, son como 45 páginas, con las cuales tengo que agarrarme. Vamos a ver, ¿qué es lo importante a la hora de asumir, haciendo caso aparte de la situación de Uber, para cualquier caso? Es decir, ¿qué es lo que se tiene que analizar para establecer si una relación es laboral o no es laboral? La presencia de los 3 elementos que mencionamos hace un momento. Primero, prestación personal. Es decir, si yo contrato a una persona que tiene determinadas características, incluso si tiene motocicleta, si tiene un carro, o si tiene una computadora, o si tiene un teodolito, vamos a ver, cualquier tipo de herramienta para desempeñar su trabajo. ¿Okay? Por esas condiciones, yo diría que podrían ser eventualmente considerarse o evaluarse para efectos de prestación personal. Si esa persona además recibe una retribución por la prestación de su servicio, habría que analizar si esa retribución es un salario o no. Lo otro que resta por analizar es si existe subordinación jurídica, que es el elemento más importante de establecer. Entonces, ¿qué hay que evaluar? Si existe, si se debe cumplir con una jornada, si se tiene que cumplir con determinadas instrucciones, si se tienen que cumplir con determinados requisitos. Y al final de cuentas es como una sopa, como una unión de varios ingredientes. Es como uno va, lo que va diciendo es, bueno, hay este indicio, más este indicio, más este indicio, más este indicio, eventualmente me pueden llevar a establecer si existe una relación laboral o a establecer que no existe una relación laboral. Lo pongo un ejemplo en un trabajador que se dedica a las ventas. Vamos a ver, tenemos una persona que, a la cual yo contrato para que venda planes planes de ese tipo de servicios fúnebres, ¿verdad? Entonces, esta persona, la contrato porque tiene experiencia en ventas, le va a pagar una comisión determinada sobre la cantidad de planes que venda, ¿ok?
esa relación puede ser laboral o no puede ser relación laboral. Puede ser laboral, puede no ser relación laboral. Si ocurre que esta persona, yo le doy los planes y son unos contratos en unas formas y son numerados y la persona se lleva, ocurre que vende cuando quiere, no tiene ningún tipo de control. Si me trae 5, yo se los pago, si me trae 3, yo se los pago. Yo ni lo llamo, ni le pregunto, ni le digo dónde tiene que ir, ni dónde puede vender. En todos estos casos, toda esta suma de elementos diluye ese nexo de su subordinación jurídica, esa posibilidad de dirigir la labor del trabajador. Entonces, eventualmente podría yo considerar que no existe relación laboral. Pero si, por ejemplo, ocurre que es una persona a la cual yo le doy igual los formularios, pero le digo, mire, usted tiene que cumplir con una meta determinada en el mes. Si yo le digo, mire, usted tiene que tener el teléfono a mano porque necesito ver que usted dónde anda trabajando. Después, usted va a tener un carro, pero el carro tiene GPS para efectos de ver que usted esté cumpliendo la ruta que yo le asigné. Mire, además yo voy a mandar un inspector para que esté verificando que usted haya visitado todos los lugares de vista. Entonces, este conjunto de indicios me parecen establecer que existe un control mucho más riguroso y establecer que sí existe nexo de subordinación jurídica y que sí existe relación laboral. Entonces, ves cómo una misma prestación de servicios puede ser laboral y puede no ser relación laboral. Eso depende de cómo se valoren los indicios que yo detecte en la ejecución de la relación laboral a efectos de calificarla de un modo o de otro. En relación con lo que me planteas con los delivery o con los Uber, insisto, con poder adelantar criterio, porque no he resuelto con detalle el caso que yo debo resolver, será ese el análisis que yo debería de efectuar para efectos de concluir si estamos en presencia o no de una relación laboral. Hijo, creo que me la jugué como los me la jugué bien. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la aclaración. No, pero es válido, porque yo escuché la explicación que hizo y va alineada a eso. Listo, perfecto. Muchas gracias por el ejemplo, muy, muy útil. Me permitió retomar el tema de los elementos de la relación laboral y creo que eso nos permitió ampliar el concepto a ver muchachos para que lo tengan a buen recaudo. ¿Alguna otra consulta? Me encantan, todas las que quieran. Hace tiempo no tengo un grupo que me plantee tantas interrogantes. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Profe, dime. Lo de las capacitaciones, por ejemplo, que el patrono dice que no las tiene que hacer en tiempo laboral, porque yo sí sé y tengo bien claro que las capacitaciones es un plus y es algo que nos dan a nosotros y el patrono lo está cubriendo y lo está pagando. Pero en este caso el patrono dice que las tiene que hacer posterior al horario cumplido, digamos de 5 a 7, porque no tiene que usar el tiempo laboral. ¿Eso también es válido? ¿Puede ser compartido? Eventualmente yo diría que si excede la jornada laboral se tiene que asumir como jornada extraordinaria. Porque vamos a ver, es una actividad de capacitación para apoyar la gestión del puesto. Es con ocasión de la relación laboral. El patrono lo está haciendo de carácter obligatorio. Aunque le esté pagando él, aunque a usted le beneficie, en realidad es un plus para que usted lleve a cabo de mejor manera su relación, el desempeño de sus labores. Y si no lo hace durante la relación laboral y le exijo que usted me tiene que sacar 2 horas de su tiempo libre de fuera de su jornada para cumplir con esa capacitación, yo le diría que eventualmente podría considerarse jornada extraordinaria. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra interrogante, muchachos? Bien, maravilloso. ¿Aló? Te escucho. Bueno, creo que el área, en el caso de que un patrono, digamos, bueno, es que me pasó un caso puntual a mí personalmente.
Tuvimos una Dime. situación donde hubo una modificación en horario y también hubo una modificación en la cancelación de horas rojas. Antes, como que nos hicieron trabajar horas rojas nocturnas y luego a través de una queja en la cual la demanda la ganó una persona, pero en otra área de trabajo, hicieron un ajuste y ya bajaron las horas nocturnas, pero como en virtud de no pagarlas. Pero sin embargo, anteriormente a esa demanda nunca se había hecho esa modificación. Entonces, el equipo estaba planeando, ok, ya presentamos una queja formal ante el patrono, pues no nos resolvieron nada. El otro paso consecuente es ir al Ministerio del Trabajo, pero estamos planeando de que si lo ideal era hacerlo al finalizar nuestro contrato laboral, cada uno independiente, o es mejor ir desde ahorita como grupo, porque hasta donde tenemos entendido es como que nos deben horas rojas y ellos hicieron una modificación a raíz de una demanda que la ganó otro ex trabajador de nosotros. Ok, volviendo sobre el otro ejemplo, no sé qué son horas rojas, ni qué mencionan. Vamos a ver, vamos a partir de una premisa. Hay temas dentro del nexo de subordinación jurídica que vincula al patrono con el trabajador. Hay temas que el patrono puede modificar y hay temas que el patrono no puede modificar. Vamos a ver, el patrono puede modificar el horario, ¿verdad? Pero no puede modificar la jornada. Vamos a ver, por ejemplo, el patrono puede decidir que ya no entren a las 8, sino que entren a las 7. Pero si tiene jornada ordinaria, no puede cambiarla. Si, por ejemplo, tiene una jornada mixta, que ingresa a las 3 de la tarde, sale a las 9:30 de la noche. Eso es otro tema que vamos a ver más adelante. No la puede convertir en jornada ordinaria o en jornada nocturna, porque está incluyendo lo que se denomina un ius variandi abusivo, que es algo que vamos a ver también más adelante. Entonces, podríamos considerar que si hizo un ajuste en el horario para que ya ustedes no cumplieran con la jornada extraordinaria, tendríamos que ver si estamos en presencia de un ius variandi adecuado o si es un ius variandi abusivo. Pero eso habría que entrar con más detalle, analizarlo. Ahora, sobre cuál es el momento oportuno para presentar reclamo, todo depende. Vamos a ver, si es un grupo cohesionado, todo depende del músculo que tenga como grupo para presentar reclamo, ¿verdad? Ustedes eventualmente podrían ir y al Ministerio de Trabajo y pedir que mande un inspector del trabajo a la inspección general y que el inspector venga y revise el tema de si hubo o no hubo una violación al derecho del trabajo. El tema es que siempre va a mediar el riesgo de que los despidan, porque estamos en una relación de empleo privado. El despido puede ser eventualmente irregular, porque si es por haber presentado un tipo de reclamo o de gestión, y se demuestra que ese es el motivo inmediato, ustedes pueden pedir la restauración y el pago de salarios caídos. Pero eso significa presentar un fuero y presentar una demanda y ir a pelearlo, y eso puede tardar años. La otra opción es: no presento reclamos todavía y espero que termine la relación laboral y presento la demanda, y como el otro compañero, pido que me le paguen todas las horas rojas que no me pagaron antes. Es una cuestión de, será muy importante buscar esa sentencia de ese compañero, incluso si pudieras conseguirla y la pudieras compartir, o si por lo menos puedes conseguir el número de estudiante. Yo podría buscarla, pero sí necesito el número de estudiante. Sería útil para efectos de ver qué resolvió el juez en ese caso específico. Ah, ok. Sí, no lo habíamos pensado de esta manera, pero sí, es que cuando presentamos esa queja, como decir, formal, se sintió ese ambiente polarizado, andábamos como que esto nos van a volar, pero después se calmaron las cosas, porque estábamos diciendo que mejor lo hacíamos hasta el final, que termináramos nuestro... Pero sí, esa era mi consulta, si es que tan oportuno es llevarlo acá o mejor con calma, pero sí juntos. Eso era. Listo. El tema es que, vamos a ver, a veces la gente
Vamos a ver. A veces la gente en un momento determinado puede estar muy comprometida y en otro momento perder el interés. Entonces, y al que se metió al rentador puede terminar crucificado. Tendría que ser como muy todos vamos para adelante con el pleito, pues, y que nadie después se zafe la tabla y entonces dejan, perdonen la expresión, dejan chingos a los que están planteando la lucha. Entonces mejor tener cuidado con esas cosas. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que no peleen, yo todo lo contrario siento que peleen, pero hay que escoger el momento correspondiente para efectos de dos cosas. Uno, garantizar que se reconozca el derecho, pero además mantener el trabajo, porque a veces la situación económica de un sector determinado puede establecer que no existen tantas opciones de empleo, ¿verdad? En nuestro país tan fregado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Muchas gracias. Pero eso no significa que no haya que renunciar a nada, ¿verdad? Tenemos la ventaja de que hay un año después de tomar la relación podemos estudiarlo. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Listo, bueno, vamos Todo bien, profe, gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Y creo que voy a parar aquí la grabación. Voy a detenerla. Detener grabación. Bien, muchachos, mucho gusto haber compartido esta primera sesión. Estamos para dentro de 15 días. Encantado de que hayan participado, venido, así hayan apuntado tanto, se que han hecho tantas preguntas. Lo disfruto mucho y espero no confundirlos tanto. Nos vemos de hoy en 15. Y recuerden que tienen el foro de dudas, si tienen el correo y cualquier opción para efectos de plantear cualquier tipo de inquietud. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos entonces de hoy en 15. Que la pasen bien. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego, gracias. profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego.